Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Bienvenidos a nuestro segundo bloque de noticias en Pulso Latino. La primera ciclorruta solar del mundo está en Holanda y por cada metro cuadrado de camino produce 70 kilovatios por hora de energía en un año. Ideas sostenibles. Era lógico que esta idea se hiciera realidad en Holanda, el país de las bicicletas, una ciclorruta o ciclovía capaz de generar energía con el poder del sol. Esta es una iniciativa llamada Solar Road, que es esencia de un camino recubierto con paneles solares. Mientras la superficie de esta vía sirve para el tránsito de las bicicletas, al mismo tiempo puede generar la electricidad suficiente para abastecer viviendas, postes de alumbrado público y estaciones para recargar autos solares. Cada metro cuadrado de camino está en capacidad de generar de 50 a 70 kilovatios por hora de energía durante un año. Con esto, basta un tramo de 70 metros para darle luz a una casa. Esta ciclorruta, la primera de su tipo en el mundo, está instalada en una ciudad en Holanda, en el norte del país. Mide algo más de 100 metros y es un proyecto experimental que, dependiendo de su funcionamiento, se extenderá a otras ciudades del mundo. Y bueno, la Navidad es sinónimo de comida y de bebida, por ello es importante que los diabéticos mantengan el control de su enfermedad. El descuido de esta podría ser fatal. A pesar que la Navidad es la época más alegre del año en donde el comer grasas, carbohidratos, dulces y la bebida están presentes, hay que tener en mente que no tener bajo control la enfermedad podría ser fatal. Así que la primera recomendación es tomar los medicamentos y revisar sus niveles de azúcar en sangre. El problema es el control del azúcar y se compone de estas tres partes: medicamento, actividad física y la dieta. Si el paciente no cumple con su parte, que es lo que nosotros esperamos como médicos, va a haber un descontrol del azúcar y le puede llevar a corto plazo a problemas. Y lo más que nos preocupa a nosotros a nivel cardiovascular, yo como cardiólogo, es a largo plazo las complicaciones de la diabetes. Y es que los diabéticos traen en su paquete la enfermedad de hipertensión y el colesterol malo elevado. La causa número 1 de muerte en este planeta es enfermedad coronaria. La diabetes es como echarle leña al fuego en cuanto a los bloqueos de las arterias coronarias. A corto plazo no es problema, a largo plazo desarrollan bloqueos en varias arterias coronarias, pueden tener infartos y mortalidad, o sea, es realmente fatal. Otro asunto importante es que si usted va a viajar fuera del país, debe llevarse consigo todas las medicinas, porque de esta forma puede evitar una emergencia. Y recuerde que hay que aprender a beber con moderación. El alcohol se vuelve grasa y azúcar y puede ser muy peligroso. Si es de caña, o sea, definitivamente eso es azúcar. Si es de grano, tiene menos contenido de azúcar, pero ayuda, es muy buena para descontrolar el azúcar. Así que, si es diabético, cuídese esta Navidad y vigile las porciones y combinaciones de los platos de comida y ejercítese. Y hablemos de fútbol. Con 30 jugadores aterrizó el equipo de Colombia Atlético Nacional en el aeropuerto de Ezeiza, en Argentina. De inmediato, el verde de Antioquia se trasladó a su fortín en el exclusivo sector de Cardales, a las afueras del Gran Buenos Aires. Ellos se alistan para la Copa Suramericana. Tal vez cansados pero optimistas llegaron los jugadores de Nacional. Y bueno, hemos venido con las pilas bien puestas de hacer un buen partido y de que al final salgamos victoriosos. Los verdes no se dejarán quitar la pelota, Osorio lo deja claro. Nosotros creemos que tenemos un equipo con argumentos definidos, un equipo que va a tratar de jugar como hace en todas partes y vamos a ver el juego que nos dice. Franco Armani quiere que el título se defina en 90 minutos, tanto que no ha pensado en penales. No, la verdad que no. Fue lo mismo que pasó en Sao Paulo, pero bueno, queda el criterio de uno cuando le toca esa instancia, pero ojalá Dios quiera que no, que lo podamos definir durante los 90 minutos. Francisco Nájera está recuperado. En el entrenamiento de hoy, Osorio definirá la titular. Y por otro lado, en Argentina hay fiebre por la final de la Copa Sudamericana. Entre la hinchada de River hasta los recién nacidos ya se visten con los colores del equipo de la banda cruzada. Aunque no parezca, este bebesote tiene apenas 3 meses. Lo visten de River y se llama Enzo. Ya adivinarán por qué. Mi nieto se llama Enzo en honor a Enzo Francescoli porque mi familia son todos de River y bueno, yo soy la abuela
de Enzo. La hinchada rojiblanca ya tiene cruzada la final contra Nacional en el corazón. En el Monumental arrasamos, ganamos la Copa y bueno, a festejar. Vamos River todavía. Están contentos con el fútbol que brinda River y con los goles de Teófilo Gutiérrez, quien ocupa más espacio en los afiches. Me encanta. Un genio. Lo mejor. Algunos seguidores del Verde Paisa llegaron a Argentina en buena onda con los rivales de turno. Tenemos muy claro que el fútbol es un espectáculo que hay que respetar tanto la barra local como la barra visitante. Estamos muy seguros de disfrutar el espectáculo y pues todo muy bien por lo sano, ¿no? Claro. ¿Tú qué? Que bueno, que aprovechen y disfruten visitar la ciudad, que es muy linda, porque el miércoles la van a pasar mal. Este estadio, el Monumental de Núñez, estará lleno a reventar para la gran final de la Copa Sudamericana. Se esperan 4.000 hinchas colombianos. En otras noticias, en ocasión de las fiestas decembrinas en Aruba, el Consulado General de Venezuela en esta isla recibió una invitación de un centro comercial que el grupo de danzas Corazón Venezolano realizará una presentación especial de las tradiciones de Venezuela durante el mes de diciembre. Con el popular aguinaldo venezolano del Niño Criollo, Si la Virgen fuera Andina y San José de los Llanos, ciudadanos hispanos residentes y turistas de Aruba disfrutaron de las tradiciones navideñas de Venezuela escenificadas por el grupo de danzas del Consulado General de Venezuela y su Instituto para la Cultura y la Cooperación. En los espacios de un centro comercial de Aruba, niños y jóvenes, miembros de la agrupación Corazón Venezolano, presentaron un nacimiento viviente, mostrando así la multiculturalidad existente en la celebración de la Navidad, que engalana con todo su ambiente la llegada del Niño Dios. Un artista chino tiene un lema que guía su carrera: mejor que decir es hacer. Por eso, en vez de usar su lengua para hablar, la utiliza para pintar. Así como lo oyen, y no es una metáfora, en vez de pinceles, rodillos, plumas o sus manos, este pinta con la lengua y en un lugar de óleo o acrílicos usa como tinta un líquido azucarado. La primera vez que el artista chino Han Xiaoming sumergió su lengua en tinta era todavía un niño. Bajo la tutoría de su padre, aprendió las técnicas de una particular tradición familiar, pintar con la lengua. 20 años después, Han comienza cada una de sus pinturas con el toque del instrumento tradicional gong y un vaso lleno de vino de arroz caliente. Usamos vino de arroz para esterilizar nuestras bocas primero para evitar la intoxicación con la tinta. Una vez que la lengua está flexible, podemos controlar la inspiración para pintar, afirma el artista. Luego de usar pinturas regulares por 2 meses, Han fue diagnosticado con envenenamiento con plomo. Desde entonces, usa pinturas fabricadas de la manera tradicional, como las usadas por la dinastía Ming hace más de 700 años. Pero el envenenamiento con plomo no es el único efecto en la salud del artista de 26 años. Para evitar estropear sus obras, deja de comer el día anterior para tener su estómago vacío y no vomitar sobre su lienzo. Hasta la fecha, ha realizado más de 20 pinturas con su lengua. La tradición familiar se remonta al bisabuelo de Han, quien creía que mezclar tinta con vinagre podría ayudar a tratar dolencias crónicas de garganta. Han, el bisabuelo, estudiaba en una escuela donde la ingesta de tinta estaba prohibida. Para evitar ser descubierto, él intentaba limpiar su lengua. La forma de flor, que quedaba estampada en el papel, fue la inspiración para iniciar y continuar el legado artístico. De acuerdo al joven, la pintura con la lengua requiere una gran técnica. Tienes que confiar en las sensaciones de la lengua. No puedes ver con los ojos, solo confías en la flexibilidad y tamaño de la lengua, y el manejo de las sombras con la tinta es muy difícil. Han es consciente del daño que la tinta causa en su cuerpo. Actualmente está intentando crear un sustituto para la tinta, experimentando con jugos de frutas. En otras noticias, en el Festival Llanero de Villavicencio, el cantante y jurado ganador de La Voz Kids, Maluma, tuvo un inconveniente que lo enojó tanto que no terminó su presentación. Veamos por qué. El público estaba enloquecido con el Pretty Boy y fue en el momento en que una fanática logró subirse a la tarima para bailar con él, cuando de repente alguien del público le lanzó un vaso con agua y lo mojó. ¿Y quién dijo miedo? Esto le causó tanta rabia al artista que sin pensarlo 2 veces se bajó del escenario y se fue. Los grandes perjudicados fueron sus seguidores, que solo pudieron disfrutar de media hora del espectáculo. Y cerramos con algunas imágenes que le están dando la vuelta al mundo de la llegada de la Navidad a lugares como Francia y Corea del Sur. Un grupo de emocionados asistentes recibió la bienvenida de la Navidad junto a originales Papá Noels acuáticos.
Los buzos se vistieron de un traje rojo y utilizaron una barba blanca que sumergieron en la piscina de un acuario en Corea del Sur, ubicado en el principal centro de convenciones de Lumpur, para alimentar a las diversas especies marinas que conviven en la sección conocida como el arrecife. En otro lugar, exactamente en Francia, muchos ciudadanos decidieron entrar al mar Mediterráneo para así darle la bienvenida a la Navidad. Como dirían, una Navidad pasada por agua. Soy Alejandra Forero y llegamos al final de una emisión más de Pulso Latino. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta entonces. Pulso Latino fue presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag.